Listo, muy bien, buenos días. Hace como dos semanas antes del examen, estábamos desarrollando este tema en cuanto a los niveles de comprensión lectora, ¿sí? Eh, Habíamos revisado que existían, en este caso, habíamos mencionado, en este caso, tres niveles, ¿no? Un nivel literal, ¿sí? Un nivel inferencial y un nivel crítico, ¿sí? Eso es lo que habíamos desarrollado. La definición quizás un poco no nos interesa mucho porque ¿qué son los niveles de comprensión lectora? Es la clasificación que se dan a las capacidades que uno tiene cuando empieza a leer, ¿no? Si tu capacidad está en nivel básico, estás en el nivel literal, ¿no? Si puedes lanzar inferencias, estás en un nivel medio o un nivel intermedio, como es el nivel inferencial. Y el nivel crítico es el nivel avanzado, ¿sí? La semana pasada, mejor dicho, hace dos semanas, ya habíamos desarrollado el nivel literal y habíamos desarrollado el nivel inferencial. Hoy día vamos a terminar con el nivel crítico, ¿sí? Y luego de ello vamos a hacer un quiz, ¿no? Un quiz sobre todos los niveles y sobre las preguntas que se hacen, sobre qué se logra en cada nivel. Para ello, antes de ir a lo que es el nivel crítico, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña revisión de estos dos para que nos quede claro o para recordar, ¿no? Porque como ha sido hace 2 semanas, entonces de repente por ahí no tenemos los apuntes, ¿sí? Hola Lady, ¿cómo estás? Ahora sí te veo. No tenemos los apuntes, entonces vamos a revisar. Ya empezamos con el nivel literal, ya. Les dije Buenos que días, profesor. Disculpa por la demora. no te preocupes, Alessandro, buenos días. No hay problema, no hay problema. Solamente te pongo tu té de temprano y listo. Té de temprano. Habíamos dicho que en este nivel era el nivel más fácil de todos, ¿sí? Porque aquí teníamos que trabajar con la información explícita, ¿no? ¿Qué quiere decir la información explícita? La información que está en el texto. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Con otro color. Digamos que lo que hay aquí, no la imagen, ya digamos que aquí está tu texto, ¿ya? Aquí está tu texto, ya es línea tras línea, párrafo tras párrafo, ¿ya? Aquí está tu texto. Y el nivel inferencia, perdón, el nivel literal, lo que nos va a permitir es trabajar con la información explícita. ¿Qué quiere decir? Con la información que está aquí. Va a estar escrita, va a estar por aquí, va a estar por aquí va a estar. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas que nos hagan en este nivel van a tener como respuesta la información explícita. Eso quiere decir que las respuestas van a estar en el texto, van a estar escritas, van a estar ahí. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bien en el nivel literal? ¿Cómo sabemos que estamos bien en el nivel literal? Si cuando nos ponen la pregunta, aquí nos ponen la pregunta, ¿dónde nació Miguel Grau? Porque la lectura trata de Miguel Grau, digamos, ¿ya? Y en uno de los datos, dice por aquí, Miguel Grau nació en Piura, ¿no? Entonces nos preguntan, una pregunta de tipo literal, ¿dónde nació Miguel Grau? Ya. Si nosotros, sin ver el texto, recordamos, nació en Piura, sí me acuerdo que el texto decía en Piura, entonces, y podemos responder sin mirar el texto, estamos al 100% en el nivel literal. Pero ojo, si nosotros, ¿dónde nació Miguel Grau? Uy, no me acuerdo bien, pero está al inicio. Y regreso al texto y lo ubico rápidamente, entonces estoy bien en este nivel. Pero si me preguntan, ¿dónde nació Miguel Grau? Y yo empiezo, ay, ¿dónde estará? Y empiezo a leer, a leer, a leer, hasta que lo encuentro. Acá está. Entonces aquí en este nivel no ando muy bien. Ojo, el nivel literal que hemos visto la semana pasada, mejor dicho, hace 2 semanas, tiene que ver con la información explícita. ¿Qué quiere decir? Con la información que está dentro del texto, que está escrita, que la vamos a encontrar ahí. Para esto es muy importante
la técnica del subrayado. Cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros leemos, es importante ir subrayando las ideas principales, los datos importantes, ¿no? Y ese momento en que nos ponemos a subrayar va a bastar para que nuestro cerebro, cuando regrese al texto, diga, ah, ya, eso lo subrayé por esta zona. Ah, no, 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 eso lo subrayé por esta zona. Ah, no, 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 ya me acordé. Hey, de acuerdo a cada pregunta, mi cerebro, ya que hizo la técnica del subrayado, voy a poder encontrar, a encontrar esa información explícita que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros apenas nos hacen la pregunta literal, nosotros recordamos la respuesta sin mirar el texto, eso quiere decir que estamos al 100%. Que nuestra lectura a nivel literal está al 100%. Pero por ahí, de repente no recordamos y decimos, ah, voy a buscar en el texto y lo busco, pero lo encuentro rápido. Entonces quiere decir que estoy bien, que estoy bien. Pero como te digo, hay muchos alumnos que ni siquiera este nivel, como te digo que es el nivel básico, y cuando les viene una pregunta de nivel literal, ¿sí? Una pregunta de nivel literal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Ah, y empiezan desde aquí, desde la primera línea, empiezan a leer. Y nuevamente leen otra vez el texto. Y cuando ya están por aquí, dicen, profesor, no lo encuentro. O están, ah, su profesor, qué difícil esa pregunta. O llegan a la mitad y dicen, ah, no, no, y se pasan a la siguiente pregunta. Eso quiere decir que el nivel literal, que es el más fácil de todos, no lo están manejando. Ok. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, profesor presente. ¿Qué tal? Claro, presente. No te preocupes, yo te coloco acá tu presente. Espérate, estoy... Acá te coloco tu presente. Ahí está, tu T de temprano. Ahí está, listo. ¿Llegó Luisa? ¿Llegó Luisa? No, no. No llegó Luisa, ¿no? Es la única... Profesor, ya descubrimos su nombre, profesor. Ah, sí, eso está en mi usuario en mi usuario. Ok, este es el nivel literal, ¿ya? Este es el nivel literal que vimos hace 2 semanas, ¿ya? Hay algunas preguntas, espérate, antes de ver el nivel crítico, hay algunas preguntas que se usan en el nivel literal, ¿ya? Hay algunas preguntas en el nivel, espérate, ¿dónde está? Hay algunas preguntas que se usan en el nivel literal, ¿ya? ¿Cómo qué preguntas, profesor? ¿Cómo qué preguntas? Estas preguntas, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Para? ¿Cuál es? Estas preguntas son generalmente las que nos van a pedir información de tipo explícita, o sea, información que las respuestas, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar las respuestas? Van a estar en el texto, ¿no? Van a estar en diferentes partes del texto. Si nosotros, como te digo, dominamos bien, si nosotros dominamos bien este nivel, ya, si nosotros dominamos bien, cuando nos pregunten o nos hagan alguna de estas preguntas, ¿qué pasó? ¿No? ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde ocurrió el asesinato? ¿Quiénes son los que encontraron el cadáver? ¿Cómo? Entonces, si nosotros recordamos, sin recurrir al texto, ¿ya? Entonces estamos al 100%. Pero si tenemos que regresar al texto y lo encontramos rápidamente, también estamos bien. ¿Ya? ¿Y cómo logramos perfeccionar este nivel? Simplemente con la práctica. O sea, leyendo, leyendo, leyendo y haciéndonos nosotros mismos preguntas literales, ¿no? Nosotros mismos haciéndonos preguntas literales, ¿no? Así vamos a lograr el 100% en el nivel básico, que es el nivel literal. Muchos alumnos ni siquiera este primer nivel lo manejan, como te dije, ¿no? Ni siquiera este nivel lo manejan. Listo. El segundo nivel que vimos hace 2 semanas fue el nivel inferencial, ¿sí? Nivel inferencial. ¿Qué necesitábamos en el nivel inferencial? Si anteriormente en el literal, ojo, espérate, voy a usar otro color. El azul, ya. Si anteriormente en el literal las respuestas de las preguntas estaban dentro del texto,
¿sí? Estaban dentro del texto. En el nivel inferencial lo que vamos a tener que hacer ya no es buscar, porque cuando nos pongan una pregunta de nivel inferencial, ojo, ya la respuesta no va a estar aquí, sino que la respuesta va a tener que ser concluida, va a tener que ser deducida, va a tener que ser sacada, como dice aquí, de una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que en el texto habla, mira, algo simple, ¿ya? Algo simple. Tiene pico, tiene alas, ¿ya? Y de pequeño dice pío pío. Ojo, esto es para nivel inicial, ¿ya? Pero te estoy explicando cómo es el nivel inferencial. En este caso, no nos habla exactamente, no dice aquí en ningún lado, dice que nos está hablando del pollo, ¿no? Pero lo podemos deducir o sacar una conclusión, ¿ya? Nos preguntan, ¿de qué animal se está hablando? El pollo. Claro, pero ¿cómo hemos sacado esa información? A partir de una deducción, ¿no? A partir de una Una deducción. intuición. Claro, una intuición, una deducción, una inferencia. Ahora, lo que te digo es nivel inicial. Ustedes están en sexto grado, no les van a poner así. Les van a poner, ¿cuál crees que fue la intención del protagonista? Entonces, tú no lo puedes sacar leyendo aquí solamente. No, tienes que leer todo el texto y entonces ahí vas a decir, la intención del protagonista era defender a su hermano. O la intención del protagonista era echarse la culpa. O la intención del protagonista era que nadie se entere del crimen. Ojo, no va a decir exactamente aquí que quería echarse la culpa o que quería salvar a su hermano o que nadie se entere del crimen. No, pero nos va a dar, como dijo por ahí el alumno, indicios, nos va a dar pistas y nosotros vamos a tener que concluir la intención del protagonista. Que como te digo, esa información no la vamos a encontrar aquí, no la vamos a encontrar, sino que la vamos a tener que deducir, vamos a tener que hacer que nuestro cerebro, nuestro cerebro piense, ¿sí? Nuestro cerebro piense y logre encontrar la respuesta que nos están pidiendo. Este nivel, como les dije, este nivel es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que buscar información en el texto, sino que a raíz de todo lo que hay en el texto, tenemos que imaginar, o tenemos que pensar, o tenemos que razonar, ¿no? Como te digo, si muchos alumnos, y en nuestro país el 60% de alumnos no logra comprender el texto, o sea, no logra comprender lo que lee, ya no logra comprender. Entonces, si yo le hago una pregunta de nivel inferencial, si no lo ha comprendido, ojo, si no lo ha comprendido, entonces no podrá responder esta pregunta. Y para que pueda comprender el texto, para que lo pueda comprender, lo que tiene que hacer es trabajar primero el nivel anterior, el nivel literal, donde el nivel literal va a tener que encontrar las respuestas aquí, la respuesta aquí, subrayar y todo eso. Y cuando domina ya bien el nivel literal, entonces ya va a poder comprender. Y cuando pueda comprender, ya va a poder responder las preguntas de nivel inferencial. Ojo, un 60% de alumnos en nuestro país, y es muy triste. Ojo, hablo en general. Por eso a los alumnos no les gusta leer. Y hay un error que se comete en primaria, ¿ya? Que siempre te ponen textos bonitos, textos de cuentitos, de moralejas, ¿no? Cosas bonitas. Entonces, ojo, tú vives en el mundo de la fantasía y cuando ya llegas a quinto, a sexto, cuando se te empiezan a poner textos ya más complejos y se te pide análisis, entonces, ¿qué pasa?
ya no te gusta leer, dices, no, qué aburrido. Y la cosa, esto de los textos de cuentitos y de fábulas y de moralejas y todo eso, solamente es para el nivel inicial, ¿sí? O para primero de primaria. Pero luego ustedes tienen que trabajarles con textos donde ya se pueda trabajar el nivel inferencial. Desde segundo de primaria ya tienen que preguntar, hacerles preguntas como por ejemplo, ¿cuál era la intención del autor o del protagonista? O ¿qué es lo que quiso hacer el antagonista, o sea, el enemigo, cuando realizó la siguiente acción, ¿no? ¿Qué haría usted en la siguiente situación? Entonces, ojo, hay que desarrollar desde pequeños, desde grados menores, el nivel inferencial. Que el alumno saque conclusiones. Y como te digo, ¿no? Como te digo, se puede trabajar con esas pequeñas adivinanzas, como te dice hace un momento, ¿no? Tiene pico, tiene alas y dice pío pío, ¿no? Para nosotros es súper fácil, pero para el niño de 5 años o de 4 años empieza, ¿no? Alas, y empieza a ver su mundo, que su mundo es muy pequeño, y se empieza a ampliar su razonamiento. Para él va a ser un poco complicado llegar a este razonamiento. Va a tener que analizar, ¿no? Incluso te dirá, ¿qué es pico? Porque de repente a esa edad, a la edad de 5 años o 6 años, todavía no sabe qué es un pico. O lo puede confundir con la herramienta, ¿no? Porque pico también es la herramienta, ¿no? Y dice pío, pío, y él de repente no percibe que el pollito dice pío, pío, sino que el pollito es pi, 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 pi. Entonces, aunque no lo creas, puede ser un complicado, pero si desde pequeños se trabaja con este tipo de inferencias, se le da pistas, ¿no? Se le da pistas y no se le dice de qué se está hablando y se le pide de qué estamos hablando, entonces ahí se está trabajando el nivel inferencial. Y luego ir subiendo el nivel, pues. Porque ahora, ¿qué tiene de gracioso que yo te ponga un texto sobre el pollito y te pregunte de qué animal estamos hablando? No, pues. Pero si desde el nivel básico inicial se te va preparando, trabajando inferencias, ¿sí? Trabajando inferencias, entonces vas a llegar, imagínate, a sexto grado, o vas a llegar a secundaria, con un buen nivel, no solamente literal, sino un buen nivel inferencial, de deducciones, ¿sí? Un nivel de deducciones, un muy buen nivel. Entonces, ojo, este nivel es el nivel más difícil, porque nos pide buscar información dentro de lo que es el texto. Mira, aquí las preguntas van a cambiar. ¿Qué pasaría antes de? Ojo, ahí está el texto y que nos cuenta la historia y nos pregunta, ¿qué pasaría antes de? Pues ahí tenemos que deducir por qué iba corriendo el protagonista y por qué lo perseguía la policía. Si el protagonista iba corriendo y si atrás venía la policía, ojo, en el texto no lo dice, entonces yo puedo deducir, cometió un crimen. Porque no puedo decir que mató a alguien, ¿no? Solamente cometió un crimen. Pero si más adelante en el texto dice, y llevaba en la mano un cuchillo ensangrentado, entonces ahí sí yo puedo decir, quizás cometió un asesinato, ¿no? Entonces, eso no lo dice, no dice que cometió un asesinato, pero yo con las pistas lo puedo deducir rápidamente porque desde primaria ya trabajé inferencias. Pero si no las trabajé, te preguntan qué pasaría antes, qué pasó antes de el inicio del texto. Y tú te empiezas a leer buscando qué pasó antes. Y por más que lo leas todo, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es una pregunta de tipo inferencial, donde tienes que deducir lo que sucede. ¿Ves?
¿por qué? ¿Por qué corría, no? En ningún momento dice por qué corría, ¿no? Entonces, ahí mira, fíjense, ¿qué otro título le pondrías, no? ¿Qué otro título? ¿A qué se refiere cuando, no? En el texto, por ejemplo, dice, huyó como quien lo lleva el viento. Huyó como quien lo lleva el viento. Y te dice, ¿a qué se refiere cuando huyó como quien lo lleva el viento? Entonces tú tienes que deducir, a ver, cuando uno huye como cuando lo lleva el viento, ¿cómo lleva el viento? Ah, ya. Entonces, que se quería escapar rápidamente, ¿no? Entonces, todo eso tienes que pensarlo, ¿no? Tienes que deducirlo, ¿ok? Y por eso este es el nivel más difícil, ¿ya? Como te digo, el 60% de alumnos no llega a este nivel. No puede manejar este nivel. Y por eso estamos mal a nivel internacional en lo que es comprensión lectora. Ahora imagínate, si este es un nivel intermedio, ¿qué sucederá con el tercer nivel que vamos a ver hoy día? Con el nivel crítico. Que ojo, el nivel crítico no se refiere a que es un nivel grave, ¿sí? Sino que en este nivel, ojo, vamos a llegar ya no a conclusiones y ya no a información explícita, o sea, información que esté en el texto, sino ya viene aquí el aporte de cada uno. ¿Cómo es eso de el aporte? ¿A qué se refiere con nivel crítico? Viene del concepto de juicio crítico. Voy a colocarlo aquí ya. Juicio crítico. ¿Y qué es el juicio? Ay, perdón. ¿Y qué es el juicio crítico? ¿Ya? ¿Qué es el juicio crítico? También se le va a conocer, espérate, vamos a alargarlo un poquito esto. Se le conoce también con el nombre de, ¿ya? Se le conoce también con el nombre de opinión, ¿sí? Se le conoce también con el nombre de opinión, ¿ya? Y ojo, para el alumno es muy difícil dar su opinión, ¿ya? Porque, ojo, dar tu opinión no quiere, o tu juicio crítico, o tu crítica, como se le dice, no es, ¿qué te parece el texto? Estuvo bonito. ¿Por qué? Ese es lo interesante de la opinión. Saber responder a esta pregunta. Tienen como base esta pregunta. Vamos a colocarla aquí ya. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando tú puedas responder tu opinión con la pregunta ¿por qué? Entonces estás bien en este nivel. Por ejemplo, dicen, ¿qué te pareció el texto? Muy bueno. Esa es tu opinión. Hasta ahí vas bien. Muy bueno, me parece. Hasta ahí va bien tu opinión. La pregunta es cuando te preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí vas a tener que usar lo que se conoce como argumentos. Vamos a colocar aquí, espérate, un espacio en blanco, tipo pizarra, ya, porque esa cabeza de ese chibolo, de ese niño, ya. La cabeza de ese niño interrumpe, ya. La opinión va a estar basada en argumentos. En argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Son las razones. Las razones. ¿Ya? Las razones. Ojo, ¿qué quiere decir esto de los argumentos y las razones? Que para nosotros dar nuestra opinión, debemos tener argumentos, debemos tener razones, pero buenas razones, ¿no? Buenas razones. Por ejemplo, no me gustó el texto, porque también tu opinión puede ser positiva o negativa, puede ser a favor o en contra, ojo, ¿ya? Entonces puedes decir, no me gustó el texto. Ya, muy bien, no te gustó.
ahora dime, ¿por qué no te gustó el texto? ¿Sí? ¿Por qué no te gustó el texto? Y entonces ahí tú sueltas tus argumentos, tus razones, que no tienen que ser muchas, ¿sí? Con una buena y dos que lo apoyen, está muy bien. Entonces, ¿por qué no te gustó? Profesor, no me gustó porque al final del relato, el protagonista muere. Y el protagonista en el texto a mí me da una idea de lucha, de seguir adelante con nuestros ideales, pero se deja vencer por la muerte. Por eso, profesor, no me gusta el texto. Entonces, oye, para mí que te escucho dando esa opinión, ¿sí? Entonces para mí es muy bueno tus argumentos, para mí son muy buenas tus razones, ¿no? Para mí son muy buenas, porque claro, ahí me doy cuenta que has leído, ahí me doy cuenta que me mencionas la intención del protagonista, ahí me doy cuenta muchas cosas. Pero que me digas, profesor, a ver, ¿te gustó el texto? ¿Te gustó la lectura? Sí, profesor. O no, profesor. ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no? Porque me aburrí. ¿Esa es una buena razón para sustentar tu opinión? No. Entonces tenemos que aprender, ojo, tenemos que cuando nos piden nuestra opinión, saber dar buenos argumentos, saber dar buenas razones. Y eso lo podemos usar en la vida diaria, ¿no? Papá y mamá quieren ir a la cevichería, ¿ya? Por domingo o por feriado. Y la verdad que como que hoy estás indispuesto o indispuesta a comer ceviche, dices no. Y ojo, te dicen, ya, vamos a la cevichería, y tú das tu opinión. Papá, o mamá, ¿qué le parece si hoy día no vamos a la cevichería? Y tu papá y tu mamá te miran con una cara de, ¿what? Con una cara de, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y Profesor, tú, disculpe, profesor, ya no me sé que es un profesor porque yo mismo le pedía permiso a la directora que me puede ir mucho tiempo a su clase porque estoy enseñando a mi hermanita computación. Gracias. escúchame, la directora no me ha informado nada a mí, La ¿ya? directora no le Entonces, escúchame, Víctor, que tu mamá le informe a la directora y la directora me informa a mí. Esa es la forma, ¿ok? ¿Ya? Profesor, Listo. disculpe, o si no, profesor, disculpe, al finalizar la clase, ¿podría hablar con mi mamá? Él le va a dar Eh, un argumento mejor. Víctor, ya te expliqué la forma, que tu mamá hable con la directora y la directora me comunica a mí, porque yo apenas termino la clase tengo que ir al siguiente salón. ¿Ok? De Listo. acuerdo, profesor. Listo. Seguimos. A ver, entonces estamos viendo que cuando tengamos que dar nuestra opinión, siempre tenemos que dar buenos argumentos, siempre tenemos que dar buenas razones. Y ojo, razones válidas, ¿sí? Razones válidas. Entonces, mamá, yo no quiero ir a la cevichería por dos razones. Número uno, porque siempre que tenemos un día libre para almorzar, siempre vamos a la cevichería. Y es bueno, mamá, cambiar de otro tipo de comida. Tu mamá como que se queda asombrada por tu razón, o por tu opinión, o por tu argumento. Y tu segundo argumento, le puedes decir, mamá, en la pollería hoy hay una oferta de 2 por 1, 2 pollos por 1. Entonces comemos uno en la pollería y el otro lo llevamos para la noche. Entonces, con ese argumento también puede ser muy válida tu opinión y puede ser aceptada. Pero si te dicen, hoy día vamos a ir a la cevichería, y te dicen, no, ¿por qué? No, no quiero. Entonces ahí tu opinión, como carece de argumentos y de razones, entonces no va a tener valor. Y ojo, si sabemos argumentar en la vida diaria, cuando tengamos un texto, no nos va a ser tan difícil si es que ya hemos pasado por los otros dos niveles. Si es que tenemos
el nivel literal, ojo, si es que tenemos el nivel literal, ya lo hemos desarrollado, y ya sabemos sacar información del texto, ya sabemos encontrar la información explícita, entonces si manejamos bien vamos bien. Y si hemos hecho inferencias y deducciones, o sea, el nivel inferencial, lo dominamos también, entonces, ojo, prácticamente hemos comprendido el texto, ya sabemos de qué trata, ya sabemos la intención del autor, ya sabemos el 90% del texto. Entonces, se nos hará un poco más fácil poder dar nuestra opinión y poder dar nuestros argumentos sobre nuestra opinión del texto, ¿sí? Ojo, la opinión no es contar el texto, ¿ya? La opinión no es contar el texto, porque uno le pregunta al alumno, ¿te gustó el texto? Y me dice, sí, profesor, me gustó el texto. Y yo agarro y digo, ¿por qué? Y empiezan, es que profesor, mire, Caperucita iba por el bosque y en eso se encontró con... Y te empiezan a contar el texto. Entonces yo no te estoy pidiendo, cuéntame el texto. Yo te estoy preguntando tu opinión. Y ojo, no hay que confundir los argumentos no es contar el texto. No, en los argumentos no es contar el texto. Son las razones de mi opinión, de por qué es positiva de por qué es positiva mi opinión o por qué es negativa mi opinión. ¿Sí? Esos son los argumentos. Ojo, los argumentos o la opinión no es contar el texto, no es contar, porque en primaria tú le preguntas al alumno, ¿te gustó el texto? Sí, y te empiezan a contar el texto. Te empiezan a contar. Eso quiere decir que sí entendiste el texto, que sí te quedó claro el texto, pero yo no te he pedido que me cuentes. O me dice, ¿te gustó el texto? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque me trata de la célula, profesor, y de sus partes. Yo no te he pedido de qué trata el texto, ¿no? Eso sería tema, ¿no? ¿De qué trata el texto? Tema, la célula y sus partes. Yo te estoy preguntando si te gustó o no te gustó. Y ojo, la opinión no solamente tiene que ver con que me gustó o no me gustó. Fíjense, se hacen algunas preguntas como las siguientes. Espérate. Ojo, en el nivel crítico, mira, vamos a nosotros poder juzgar, o sea, podemos decidir si el contenido del texto es bueno o es malo. Mucha gente dice, ese libro es malísimo. O ese libro sí, es uno de los mejores libros. ¿Por qué creen que las personas dicen, es uno de los mejores libros que se han leído o que se han escrito? Porque muchos coinciden en su juicio de que ese libro es muy bueno. O también, quienes han leído otro tipo de libros dicen, no, ese libro es muy, muy, muy malo, malísimo. Empieza de una manera, luego habla de otra cosa, al final ni el autor ha podido esclarecer lo que sucede, ¿no? Mira, vamos a poder distinguir un hecho de una opinión, eso es clarísimo. Saber distinguir un hecho de una opinión, eso es clarísimo, ¿no? Aquí está, hecho, información explícita, que se conoce, opinión, punto de vista, ¿no? Punto de vista. Juzgar la actuación de los personajes. ¿Por qué crees que el personaje robó esa cantidad de dinero? ¿Por qué crees que el personaje... Entonces tú porque en el texto no dice por qué lo robó, ¿no? O por qué finalmente Romeo decide, o por qué Julieta decide beber el mismo veneno que Romeo, ¿no? ¿Por qué decide? Porque en el texto no dice por qué Julieta lo bebe, solamente que Romeo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo bebe? ¿No? Emitir un juicio, emitir una opinión frente a un comportamiento, ¿no? Muy interesante. Y poder decir la estructura del texto. No me gustó, profe, porque empezó con el final, luego fue al inicio y luego nuevamente regresó al final
y cierra con una pregunta que como que no, como que el texto no termina. Y entonces, profe, ese texto como por eso no me gustó, por su estructura. No tiene la estructura clásica de inicio, nudo y desenlace, no. Empezó con el final, empezó con el desenlace, luego el inicio, luego nuevamente el final, una parte del final, y al final el nudo fue un poquitito, pero la pregunta quedaba como una pregunta al final. Y a algunas personas les gusta ese tipo de textos, a otras no. Y a eso se refiere con juzgar la estructura del texto, cómo está conformado. Por aquí creo que hay algunas preguntas que se hacen cuando se preguntas de juicio crítico, ¿no? Aquí están las preguntas que se formulan. Mira, las preguntas que ¿crees que es? Mira, estas preguntas no son literales. No las vamos a encontrar en el texto. Tampoco las vamos a poder deducir. Tampoco las vamos a deducir. Sino que nosotros vamos a poder dar nuestro juicio, nuestra opinión, ¿sí? Pero cada una de estas preguntas, o mejor dicho, cada una de estas respuestas van a deber de tener algo muy importante, que son, ¿qué cosa? Los argumentos, ¿sí? Los argumentos, ¿ok? Tiene que tener como base tus respuestas, como base los argumentos, que deben ser argumentos válidos, ¿no? No pueden ser argumentos que porque cuando rompes un florero en casa, ¿no? Rompes el florero en casa. ¡Pra! Y ¿por qué lo rompiste? Y tú, no sé. Un argumento no es no sé, ¿no? El argumento, ¿por qué lo rompiste? Porque me puse a jugar, mamá, y tú me dijiste que no juegue. Ah, ya ves, te dice. Ese es el argumento. Esa fue la razón por la que rompiste el jarrón, ¿no? Nada de que, no, que el jarrón estaba en mal lugar y me empiezas a contar. No, que yo estaba ahí agarrando y en eso, yo no te he pedido que me cuentes. ¿Y no te ha pasado que te dicen tus papás, yo no te he pedido que me cuentes? Dime por qué, ¿no? ¿Por qué no has hecho tu tarea? No, que el profesor, ¿por qué? El argumento básico, ¿no? ¿Por qué salió jalado? No, el profesor, ¿no? Y al final, el argumento real es que no me preparé, o de repente no estudié, o de repente tenía una duda y no pregunté, ¿no? Porque dicen, el profesor no hizo eso en clase, ¿no? La clase, siempre la culpa la tiene el profesor, ¿no? Y nosotros normal, nosotros porque para eso es nuestro trabajo, ¿no? Pero siempre, siempre los argumentos tienen que ser válidos. No pueden ser argumentos que no tengan un valor o que no tengan una respuesta que convenza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste la tarea? No sé. Porque no sé. Porque se me pasó el tiempo. No, no es que se te pasó el tiempo, sino que me puse a jugar Free Fire, ¿no? Me puse a ver mi Facebook, me puse a ver, me puse a jugar Minecraft, ¿no? Y por eso se me pasó el tiempo, ¿no? Pero no, se me pasó el tiempo. Entonces, tú das ese argumento y por eso los papás se enojan. Pero si tú das un argumento y dices, no, mamá, ¿sabes qué? Me puse a jugar Free Fire. Entonces, por ahí, de repente, el castigo ya no va a ser tan duro, ¿no? Ah, mira, mi hijo me está diciendo las cosas como son. Me está argumentando, ¿no? O mi hija, ¿no? No solamente los niños, ¿no? Mi hija. Entonces, mira, y esta parte, este nivel, tiene que ver mucho con la vida cotidiana, pero, ojo, tiene que ver como requisito previo, manejar el nivel literal, y también manejar el nivel inferencial. Listo. Hasta aquí son los tres niveles, de la comprensión lectora. Es muy, muy interesante, sí, es muy, muy interesante. Ya hemos desarrollado cada uno de ellos, el literal, ¿no? Que es información explícita, tenemos que regresar al texto. Inferencial es deducción, y nivel crítico es pregunta, ¿no? Perdón, opinión, ¿no? Opinión. Vamos a realizar un quizzes, aquí lo tengo listo, ¿sí?
Vamos a realizar el quizzes, por favor, Sí, ingresen, profesor, mándale. ingresen a su quizzes si es que ya lo tienen, ¿ya? Y Ya, si no, yo les profesor. doy, si no, yo les doy el link aquí está el link, ¿sí? Aquí está el link. Profesor, mi cámara va a estar apagada. Sí, no te preocupes, yo sé que cuando ya entras al... A mí igual, profesor. Sí, sí, no te preocupes. Los que están en computadora, muy raro, ¿ah? Pero sí, no hay problema, no hay problema. Ingresen, por favor, para poder empezar estos últimos 10 minutos, ¿sí? Y de ahí me voy volando porque me toca el aula de pre. El aula de pre. El aula de pre. Profesor, mi cámara se apagará. Sí, sí, no se preocupe, joven. Ok, ¿Listo? profesor, ahí dentro. Entre. Ya, ingresen. Listo. Listo, empezamos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 9 en Zoom y tengo 7 en Quizzes. Voy a esperar un minuto más, ¿no? 8, falta 1. A ver quién falta. Anderson, Dana, Lucas, Levi, Kiara, Alessandro, Lady, Kiara, Keira. Falta yo, profesor. Sí, vamos, Víctor. Ya está Víctor. Listo. Empezamos. Le voy a quitar el sonido porque a mí la verdad el sonido de algunas músicas del quiz. Listo. O le bajo el volumen. Pero este no tiene para bajar volumen. Sí, no tiene para bajar volumen. Muy bien, muy bien. Tienen ahí en algunas cuantas preguntas relacionadas con lo que hemos trabajado en todo el tema, ojo, ¿sí? Con el nivel inferencial, el nivel literal, las preguntas que se hacen para cada nivel, ¿no? ¿De qué trata cada nivel? ¿Sí? Vamos a ir trabajando esa parte, ¿sí? Muy bien, Víctor, de 3 preguntas, 2 ha resuelto bien, muy bien. Ok. Kiara va una recién. Ok. Listo. Vamos trabajando ahí. Saben que esta parte de lo que es quizzes no es competencia, ¿no? Sino es una evaluación de cómo han tomado el curso y cómo lo han ido desarrollando, ¿no? A ver, déjame ver esto. Muy fuerte. Voy a bajarle un
99% de efectividad. Profesor, Dime. en una encuesta que hizo usted, me A ver, un preguntó, momentito. No te escucho bien por el sonido. Lo voy a bajar el sonido. Dime, ahora sí. en la encuesta que usted preguntó en el quiz, me preguntó cuáles son los niveles de comprensión lectora. Ya, y te ha marcado, Pero- y te ha Pero marcado yo 5. puse, Y te ha marcado ah, no, 5. No, profesor, usted es puso que cuáles, no yo, cuántos. O sea, algo así digo. A ver, profesor, puse, ahí puede ver esto, profesor, si lo puede ver usted ahí. Mire, mi respuesta me la marcó como mal. ahorita voy a revisarlo, ¿ya? Lo voy a- Continúen. Ahorita lo voy a revisar. ¿Cuántos son? Dice cuáles, ¿No? profesor. Hay una que dice cuántos. ¿Ya? Hay una que dice cuántos. Continúen, por favor. Esta que dice así, la clasificación de los niveles, ¿está? ¿O dice cuántos? Profesor, a mí me pareció que decía cuáles. Y yo puse ¿Cuáles? cuáles son y después me marcó que eran cuántos. Como si fueran cuántos. Porque aquí dice cuántos. No hay ninguna que diga cuál. Hay otra de cuándo, y aquí está la de cuántos son los niveles de lectura. Ujú. ¿Cuántos? Profesor, yo terminé mi quiz y ahorita activo mi cámara. Ya, no te preocupes. Ya ahorita ya estamos acabando, ya no es necesario. La cámara es para saber si están atendiendo a la clase, para ver qué están haciendo mientras yo voy explicando, ¿no? Ahorita ya hemos terminado prácticamente la clase, ¿no? Esa es la importancia de la cámara, ¿no? Si no, no tiene sentido que yo esté hablando y tratando de explicar para mí lo mejor posible. Entonces mejor hago el video y lo grabo y lo dejo ahí en la plataforma y ustedes lo ven, ¿no? Esa es la... Pero no te preocupes, no te preocupes. Ya seguro la directora me va a comunicar y listo. No hay problema. Ya estamos, ya casi todos están terminando, ¿no? Bueno, jóvenes, voy a dejar que corra todavía el quizzes, pero ya justo me quedan, justo me quedan 5 minutos para cuadrar la clase del siguiente grupo. Sin embargo, el quizzes va a continuar, ¿ya? El quizzes va a continuar abierto, no lo voy a cerrar para que termine y que me queden sus respuestas, pues. Ya, pero En- profesor, disculpe, ¿podría revisar la pregunta? Porque en realidad decía, sí, en, ¿cuántos son los sí. niveles? En todo caso, y les voy a dar como pregunta válida a todos, ¿ya? Los que pusieron 3 y a los que pusieron cuáles, ¿ya? Porque a veces hay problemas con el quiz, ¿no? Hay problemas con el quiz. Eso lo voy a revisar, no se preocupen. Voy a validar ambas, ¿ya? Si ustedes me dicen que decía cuáles,
¿Cuáles serán? Entonces, por eso voy a validar ambas respuestas. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, los que faltan terminar, por favor, terminan. Y los demás ya podemos retirarnos. Porque hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. ¿Sí?